última clase prácticamente, porque ya la semana que viene siempre la dejo para que se concentren en sus entregas de diseño, pues, ¿no? Y encargar el material que falta. Pero no quería dejar de pasar la oportunidad para felicitarlos de verdad, sinceramente, a todos, incluso los que no están ahorita, que espero que se conecten y si no, pues lo verán en el video, en el grabado, en la clase grabada porque de verdad siento que el curso ha generado un producto de crítica y de asimilación, alguna forma de los conceptos teóricos de forma interesante, pues ha calado de una forma interesante e inmediatamente la mayoría lo ha vinculado con la actualidad, ¿no? Es decir, con lo que está sucediendo en el panorama arquitectónico actual, ¿no? Y manejan una terminología muy adecuada, lo cual es muy satisfactorio, de verdad. Los felicito por eso. Este, 20 puntos en ese sentido, ¿no? Y también la constancia. La constancia ha sido importante. Y bueno, gracias también por los comentarios que han dejado sobre observaciones, recomendaciones. Y bueno, agradecido a quienes me han dado unas palabras allí de felicitación, que son siempre importantes para uno para seguir adelante en este camino de enseñarles cosas, ¿no? Entonces hoy, por eso, excelente, hands up para todos. Hoy quería presentarles un tema que dentro del panorama del estudio de la tipología es prácticamente el tema que permanece inalterado en el tiempo, ¿no? Que es el tema de la construcción en altura, el tema de la edificación en altura, de lo que se llama skyscraper o lo que se llama rascacielos, ¿no? En el argot popular, edificaciones en altura que algunas alcanzan o superan ya los 800 metros o están en vías de superarlo, ¿no? Entonces, ha sido el elemento dentro de la calificación tipológica, arquitectónica y de tipo y de modelo, aunque no en imitación literal, por decirlo así, ha permanecido prácticamente sin modificaciones, más allá que las netamente estructurales y tecnológicas que permiten a la edificación subir cada vez más en altura e ir más allá de las nubes, ¿no? Como se ve a veces en esas imágenes que transmiten por las redes de las torres, de los picos de las torres entre las nubes, pues, ¿no? Como ya sobrepasan prácticamente los niveles que uno podía imaginar, ¿no? En este caso voy a hacer una exposición un tanto desordenada, si se puede decir, porque quiero que vean de forma, en una especie de contrapunto, de dónde surge todo esto, ¿no? Y es importante señalar un aspecto histórico, ¿no? Que la idea del rascacielos inicialmente surge luego del incendio de Chicago, de la ciudad de Chicago en los Estados Unidos, en 1879. Allí hubo un incendio. La mayoría de las edificaciones eran de madera, estaban constituidas de una estructura muy convencional, ¿no? Y pues ese incendio arrasó Chicago en su totalidad, pues, ¿no? Quedó prácticamente la ciudad devastada. Y eso coincide un poco con el tema, con el momento histórico de la revolución industrial, el tema de la utilización del acero en la construcción, que ya había tenido algunas apariciones muy puntuales con la Expo Universal de 1890 en París, con la Torre Eiffel, y estaba por ahí Eiffel haciendo experimentaciones con puentes y vialidad y
La misma Estatua de la Libertad es un diseño de Gustavo Eiffel allá en Manhattan, en el estado de Nueva York. Y entonces, bueno, Chicago tuvo una explosión increíble de no solamente desde el punto de vista de la tipología del rascacielos, sino que del por qué surge esta tipología, pues, ¿no? Y básicamente surge por un tema de utilización y máximo aprovechamiento de la densidad y proporción de los espacios destinados a la construcción, ¿no? Era una ciudad, digamos que con un trazado regular, tradicional, pero las parcelas de la lotificación de alguna manera era bastante restringida, por lo cual entonces con la nueva tecnología se buscó la alternativa y la opción de edificar en altura, es decir, aprovechar el máximo del espacio útil y desarrollar el máximo de espacio de construcción y también lo que llaman densidad de construcción en vertical, ¿no? Entonces, hay una operación donde el tema del mercado, el tema del uso del suelo, el tema del aprovechamiento del material, el tema económico, impulsa la creación de este fenómeno en lo que se llamó en ese entonces la Escuela de Chicago, pues, ¿no? Liderada por Louis Sullivan, uno de los más prominentes arquitectos de ese entonces, quien realizó, entre otros, las primeras experimentaciones de edificaciones en altura, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos una panorámica de la ciudad de Manhattan, en Nueva York, y vemos en este edificio más reciente de Norman Foster, que está ubicado en un sector muy importante del distrito comercial originario de la ciudad de Manhattan, donde existen edificios como el hoy en día MetLife, que está a mano de derecha, que llevaba anteriormente el nombre de Pan Am, que fue proyectado por Walter Gropius. En el fondo tienen la Estatua de la Libertad, perdón, el Empire State, el edificio del Empire State Building, que fue durante mucho tiempo en la historia de la arquitectura, e inclusive de la modernidad, uno de los edificios más altos, ¿no? Hasta no hace mucho, digamos, porque esto ha evolucionado en el tiempo de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, se ve al fondo el edificio eh, del Empire State Building, que es este que está aquí con la punta, ¿no? Eh, el de que va creciendo, perdón, el Chrysler Building, no el Empire State está en otro lado, disculpen la dispersión, pero es que son muchas edificaciones, el Chrysler Building, el MetLife, y bueno, vemos cómo de una forma imponente, impactante, bueno, Foster, quien ya tiene una larga trayectoria en el desarrollo de este tipo de edificaciones, se lanza con una edificación que además eh, lleva al límite el aspecto estructural, que es uno de los elementos fundamentales dentro de la tipología de las edificaciones en altura. ¿Y por qué lo lleva al límite? Porque prácticamente la edificación está, como ustedes ven, hacia el basamento, está apoyada en cuatro puntos prácticamente. Es decir, es una macro cercha de base que apoya este edificio en cuatro puntos y bueno, pues tiene es de una altura considerable, pues, ¿no? Eso es una constante y va a ser una constante dentro de lo que son los edificios en altura. Aquí vemos a continuación un diagrama de cómo el edificio se eleva en la manera frontal, ¿no? Y cómo estos elementos en cruz le van dando estabilidad, ¿no? De alguna manera, como una macrocercha, ¿no? Pero de forma vertical,
que permite la transmisión de la carga a estos 4 puntos de la base de la forma más rápida posible, e inclusive en su cara lateral vemos también los elementos verticales como sin interrupción prácticamente van hasta la base a esos 3 puntos de apoyo, pues no, los dos del frente más los tres hacia el fondo, estamos hablando de 6 puntos de apoyo para una edificación de una altura considerable. Y esto es permanente dentro de la tipología de la edificación en altura. Es decir, buscar la mayor efectividad estructural posible, busca también la utilización de una estética que va variando con el tiempo, pero que responde al énfasis y a la determinación del patrón estructural que se quiere de alguna manera desarrollar e implementar. Y también hay variaciones en cuanto al tratamiento del espacio interno, ¿no? Es decir, ya la construcción de la edificación en altura no es simple y llanamente para ocupar todo el espacio interno, un poco de manera especulativa, como quizás pudo ser al principio, sino que ya hay estaciones o espacios que de alguna manera se abren y hablan de atrios que de alguna manera reciben al visitante y pues en una escala bastante impresionante desarrollan en sus distintos niveles distintos lugares también, pues, ¿no? No solamente es la ocupación de toda la planta en toda su magnitud, sino que se van creando en la edificación en altura, se van creando estas especies de subespacios en vertical que permiten el desarrollo de distintas actividades y también espacios para la seguridad, porque tenemos que considerar y tomar en cuenta que estas edificaciones de altura, después del 11 de septiembre, cuando fueron impactadas las torres gemelas, afianzaron un poco el sentido constructivo y de su seguridad, reservando ciertas plantas para el resguardo ante este tipo de situaciones, pues, ¿no? Y también el tema de la seguridad aumentó en ese sentido, pues, ¿no? La ingeniería de alguna manera tuvo que asumir ese costo del colapso de las torres y aplicarlo de un modo creativo y de un modo interesante en lo que es la propuesta arquitectónica de edificaciones en vertical. Norman Foster siempre se ha caracterizado por ser un arquitecto de vanguardia en el planteamiento de este tipo de edificaciones y de las cuales tiene muchas, ¿no? Esta es la más reciente, pero también está el edificio Lloyds, de la banca Lloyds en Inglaterra, donde él también hace, digamos, su primera aproximación, la vamos a ver aquí, de el tema de la edificación en vertical, la edificación en altura, pero con una estética, digamos, más vinculada a lo tecnológico per se, ¿no? Con una característica mucho más contundente sobre el tema de la estética de industrial, ¿no? Un poco acompañando la idea de un poco también del centro Pompidou, que si bien no es una edificación vertical, es un edificio que un poco asumió en esa época de los años 70 la estética industrial, pues, ¿no? Dentro de las edificaciones. Tenemos el consabido y muy conocido Burj Khalifa en Dubái, que es una edificación proyectada por Skidmore, Owings y Merrill. Y en este caso, el edificio se sigue siendo la misma tipología, con el mismo condicionamiento sobre el desarrollo estructural, pero obviamente que Skidmore, Owings y Merrill adopta una particularidad que siempre ha desarrollado dentro de sus edificios en altura, ¿no? Comenzando por el John Hancock Center en Chicago, que digamos que una de sus obras eh, primigenias también, pero él va de una base un poco más ancha, ¿no? Y va un poco escalando en altura
y llegando hasta la punta, digamos que de la forma más esbelta posible y ya apuntando a un único elemento, pues, ¿no? Entonces vemos aproximaciones estructurales distintas porque también los contextos son distintos, ¿no? Entonces aquí surge también un tema que dentro de la tipología es muy curioso, ¿no? Porque en este lugar donde, a diferencia de Manhattan, existió suficiente espacio para desarrollar lo que se quisiera en horizontal, porque estamos hablando de un desierto prácticamente a orillas del mar, pues se optó por esta carrera de hacer las edificaciones de más altura en el mundo, pues, ¿no? Y esto, lógicamente, también tenía un sentido comercial involucrado y un sentido de alguna manera mercantil, ¿no? Entonces, ese tema está presente tanto en el edificio de la pequeña parcela que solamente puede desarrollar una densidad determinada, como en un lugar donde tienes todo el espacio para desarrollar lo que quieras, pues, ¿no? Entonces, allí vemos la constancia del elemento tipológico inalterado, pues, independientemente de que varían las condiciones del contexto, se sigue optando por una tipología de edificación en altura para representar de alguna forma también un carácter simbólico, ¿no? De lo cual hemos hablado suficientemente y en otros ejemplos, que es el carácter de el edificio como elemento arquitectónico de transmisión de esa sensación de poder, pues, ¿no? Digamos que son las catedrales del dinero. Pero esto, hablando de catedrales, tiene su origen, esta idea de alcanzar el cielo, tiene su origen en el siglo XII, en el gótico, ¿no? La idea que se tiene del gótico es de una arquitectura sobrecargada y llena de ornamentos, pero esencialmente el gótico lo que buscaba era la verticalidad en un sentido simbólico de la ascensión un poco de la adoración al Padre, al Dios creador, la búsqueda del cielo, ¿no? De la ascensión espiritual, y eso lo llevó al gótico a desarrollar un sistema tan importante como es el sistema de los arbotantes, ¿no? Que un poco el elemento originario de estructural y de transmisión de cargas que luego evolucionó y ha derivado en estos conceptos, ¿no? Esto que estoy diciendo aquí es una vinculación que hago yo particularmente, pues no, quizás no la consigan en ninguna parte, pero es una elaboración teórica que yo tengo, pues, ¿no? Aquellas eran las catedrales para adorar a Dios y estas son un poco las catedrales para adorar el dinero, pues, ¿no? Y mostrar ese poderío. Y entonces, bueno, se desarrolla el elemento ya como una sucesión de losas, pero también con interrupciones en su desarrollo vertical para la ubicación de sky lounges, el atrio de acceso. Hay edificios inclusive que tienen piscinas en algunos sectores, no en este caso particular, pero sí en otras edificaciones en Corea del Sur también, que se ha desarrollado un edificio del arquitecto Moshe Safdie que tiene una piscina completa en su parte superior, como lo deben haber visto, pues, ¿no? Pero entonces aquí se desarrolla comparativamente este edificio con los de Nueva York, pues hay una diferencia notable en cuanto a su altura y a su resolución estructural. Entonces nuevamente está el tema del significado, el tema de la estructura, el tema de la verticalidad y el tema del desafío en altura, pues, ¿no? Y esa es la única constante tipológica que yo al menos he podido mm, vincular a una línea estable dentro de lo que es la tipología arquitectónica, ¿no? De la construcción del edificio en altura.
Pero esto no es algo de ayer tampoco, como les hablaba de la escuela de Chicago con Sullivan, que veremos algunos edificios más adelante. También Frank Lloyd Wright hizo para la ciudad de Illinois esta propuesta que ustedes ven aquí del One Mile High Skyscraper o el One Mile High Tower, es decir, la torre de una milla de altitud, de largo. Y estamos hablando de que esto fue en el año de 1956, ¿no? Entonces, los americanos de alguna forma han despuntado siempre en el asunto relacionado con la tipología de los edificios en vertical y pues esta edificación estuvo planificada inclusive desde el punto de vista estructural con la colaboración de Pierluigi Nervi, que es un arquitecto italiano también, que lo vemos en la clase de tipologías estructurales y constructivas, o constructivas y estructurales, como quiera verse. Pues fue colaborador en esta propuesta, pues, ¿no? Y esta propuesta realmente de Wright influye dentro de todas las propuestas posteriores que se vienen realizando, pero ninguna la ha superado. Es decir, esto no está construido, está planteado, pero no ha habido ninguna aún, de que yo tenga conocimiento, que haya superado la milla, ¿no? Creo que en Dubái están construyendo una, pero no estoy seguro exactamente cuál es la altitud, pues, ¿no? Un segundito aquí. Tengo que poner esto. Ok. Entonces, bueno, no hay ninguna que haya superado en la milla de altura y Frank Lloyd Wright sale con este planteamiento en un momento donde todas las nuevas generaciones de arquitectos norteamericanos, y tenemos que tomar en cuenta que Frank Lloyd Wright es discípulo de Louis Sullivan, eh, el fundador, digamos, de alguna manera de esta escuela de edificaciones en vertical en Chicago. Entró como dibujante, siendo todavía aún un joven, pues de prácticamente 15 años, 16 años, entró a trabajar allí y en sus tiempos extra, iba experimentando, haciendo otras obras para otros clientes hasta que se independizó, pero bueno, eso fue mucho, mucho, mucho antes de esta propuesta, porque ya para este entonces, como les decía, los jóvenes arquitectos decían que Wright ya había superado su momento, ya había pasado de moda, estaba totalmente desgastado y, perdón, Wright responde en perdón, un segundito. Bueno, entonces, ya cuando daban por sepultado a Wright, Wright desarrolla lo que llama el profesor José Luis Colmenares em, el quinquenio dorado. Es decir, los 5 últimos años de su vida, donde desarrolla sus obras más emblemáticas y las que aparte de su obra inicial hasta el año 40, ¿no? Eh, Desarrolla obras como La Casa de la Cascada, desarrolla el Museo Guggenheim en Nueva York, entre otros. También hace la propuesta del One Mile High Tower, ¿no? Desechando y tirando por la borda todas las opiniones de los jóvenes arquitectos que decían que ya él era un arquitecto obsoleto, pues, ¿no? Y apenas lo que tenía era prácticamente 65 o 70 años de edad, pues, ¿no? Que hoy en día viene siendo para un arquitecto una edad joven, si se quiere decir.
si se puede decir, pues, ¿no? Y efectivamente se puede afirmar así, visto los ejemplos anteriores, ¿no? Que la longevidad de los arquitectos aparentemente está asociada a su creatividad. Es algo que yo también sostengo personalmente, ¿no? Esa idea y esa ilusión, pero no falsa, sino ese pensamiento sobre lo que podemos hacer, sobre cuál será el próximo proyecto, sobre qué será lo que viene, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Bien sea que se construya o no, bien sea que sea de participar en un concurso de ideas, en un concurso internacional, siempre está dentro del arquitecto verdadero, ¿no? Porque aquí estamos hablando de arquitectos de verdad. No todo arquitecto que se gradúa y tiene un título es arquitecto. Eso es otra cosa que hay que saber diferenciar muy bien, pues, ¿no? El arquitecto que verdaderamente siente esa pasión dentro de sí mismo, este, lucha pues porque sus conceptos y sus ideas se hagan realidad, ¿no? Esta presentación de Frank Lloyd Wright deja a todo el mundo con la boca abierta, ¿no? Aquí tenemos una planta estructural, bueno, una planta estructural que de alguna manera, si ustedes se dan cuenta, es más audaz, inclusive que los planteamientos que se han hecho hasta este entonces, porque plantea una especie de romboide achatado en uno de sus extremos, una estructura prácticamente triangular. No olvidemos que el triángulo, la tríada, es la estructura más estable que existe desde el punto de vista estructural, es decir, la mesa de tres patas es más estable que la mesa de cuatro, ¿no? Y aquí él entonces establece este triángulo con un centro, ¿no? De apoyo que se sostiene en prácticamente en tres elementos estructurales, pues, ¿no? Y que vemos cómo van desarrollándose a lo largo de, de la edificación hacia su parte baja, pues, ¿no? Entonces, esto definitivamente es el modelo que no ha sido superado, es la tipología planteada que no ha sido superada, es decir, no ha existido hasta este momento otra persona a partir de Sullivan y de Wright que haya logrado edificar un rascacielos con otras características. Pueden existir características, variaciones estructurales, o como por ejemplo Santiago Calatrava, que ha hecho algunos ensayos con el estudio del cuerpo humano y bueno, ha edificado unas edificaciones en altura, pero el esquema que plantea Wright es irrefutablemente el esquema que permea y trasciende a través de toda la historia hasta llegar a la actualidad. En Dubái se han planteado rascacielos circulares como un anillo para cuando el Burj Khalifa deje de ser atractivo, tener otra alternativa, pero nada de eso se ha concretado, pues, ¿no? Entonces, aparentemente dentro de las estructuras tipológicas arquitectónicas, sigue siendo el edificio en altura el que más fiel ha sido a su condición naturalmente y planteada originariamente, en este caso por Frank Lloyd Wright, basado en las enseñanzas de Sullivan y el resto de los arquitectos de la escuela de Chicago. ¿Okay? Aquí vemos otras imágenes de la edificación, muy interesante, inclusive hacia la parte de aquí, la voy a acercar un poco, ¿no? Inclusive vemos cómo él tiene inclusive pensada la solución estructural, ¿no? De llegada del edificio al suelo, pues, ¿no? Está llegando a un elemento que se entierra prácticamente en las entrañas del suelo y fíjense que atrás del dibujo está el Empire State
está la Torre Eiffel, están las pirámides, están los obeliscos, que para el momento en que Wright proyecta esto, son las edificaciones de mayor altura, ¿no? Entonces él allí está haciendo una comparación entre su edificio y los edificios más altos que para ese momento existían en el mundo. Entonces, eso, bueno, a mí me vuela la cabeza, pues, ¿no? Pensar que Frank Lloyd Wright haya hecho este planteamiento y que hoy en día no ha sido superado, ¿no? Y curiosamente tampoco ha sido construido, ¿no? Esto obedece a que todos estos proyectos están bajo la tutela de una fundación, pues, ¿no? Que es la Fundación Frank Lloyd Wright, que funciona en sus casas, estudios y talleres Taliesin y Taliesin West, que era donde él enseñaba, que más que enseñar, él tenía allí su oficina de arquitectura y los estudiantes le pagaban para desarrollar sus proyectos, es decir, para solamente estar allí junto al maestro desarrollando sus trabajos, ¿no? Fíjense la magnitud y la importancia y el peso sustancial y específico que tiene Frank Lloyd Wright dentro del desarrollo de la arquitectura en general, y no solamente de la arquitectura, sino de esta tipología fija para mí en cuanto a lo que se refiere a lo tipológico, arquitectónico, estructural y constructivo, ¿no? Pero hay una variante interesante que vamos a ver más adelante. Aquí hay una imagen eh, eh, fotorrealista, renderizada, trabajada con la IA, de cómo se vería ese edificio en la realidad si estuviese construido, ¿no? Vemos también, yéndonos un poquito más para hacer una comparación en esa época, Skidmore, Owings y Merrill estaba desarrollando en Manhattan el Lever House, que la foto que ven a mano izquierda es una foto del año 50, de los años 50, y a su derecha es una foto ya más reciente. Vemos cómo en Manhattan este edificio, que hoy en día pues, es un edificio, digamos, de una altura convencional que podríamos ver en cualquier caso, en su momento fue particular, ¿no? Porque planteaba dentro de la tipología arquitectónica del edificio en altura, planteaba una disposición más bien prismática que en el sentido de aguja, pues, ¿no? Pero seguía siendo una apuesta este, eh, donde privaba la idea de la ligereza del edificio, pues, ¿no? Prácticamente el edificio con una estructura casi imperceptible, ¿no? Y que se constituía en un prisma elevado del suelo, pues, ¿no? Con este basamento que desarrollaba las áreas de acceso, pues, ¿no? Entonces, dentro de la proposición tipológica del edificio en altura, pues tenemos otras variaciones a lo largo del tiempo que han explorado, pues, ¿no? Otro tipo de conformaciones, pero siguen siendo y teniendo las mismas características, ¿no? La utilización del suelo, el desarrollo estructural, la estética y la presencia dentro del lugar. Entonces, Lever House es también un elemento importante dentro del estudio tipológico de esta edificación. Pero si nos vamos a otro extremo, nos encontramos con esta torre que es el monumento décimo, a la tercera internacional soviética, proyectado por el arquitecto Tatlin en 1920, Gustav Tatlin. Y Tatlin en ese momento, en 1920, en plena revolución bolchevique, ¿no? Eh, eh, un poco también en paralelo con los postulados de la Bauhaus en paralelo, pero no siguiendo los mismos postulados, él plantea esta estructura.
de 400 metros de alto, ¿no? Para esa exposición, en donde, entre otras cosas, se desarrollarán comercios y oficinas, ¿no? Fíjense ustedes. Y estamos hablando de que para ese entonces Tatlin contaba apenas con 25 años de edad, ¿no? Era un joven arquitecto que estaba proponiendo no solamente una edificación en altura, sino que estaba proponiendo este elemento dinámico que nosotros podíamos llamar de constructivista dentro de la catalogación estilística de la que hemos venido hablando, pero en realidad está atado a la arquitectura del constructivismo ruso. Es una escuela en el sentido estricto de la palabra que plantea una nueva estética que considera también el uso del tema industrial y de los avances tecnológicos para ese momento y su aplicación en los tipos arquitectónicos, generando también una tipología arquitectónica en vertical que obedece exactamente a los mismos términos que hemos venido estudiando, pero con el añadido de que agrega el dinamismo en el sentido de la ascensión y la inclinación con esa cercha que de alguna manera arma todo el cuerpo de la edificación y que también bordea a la misma, pues, ¿no? Entonces, este es un elemento que sirvió luego de inspiración para los arquitectos que hemos llamado deconstructivistas y que hemos revisado en sesiones anteriores, ¿no? Como Zaha Hadid, Peter Eisenman, eh, Daniel Libeskind, ¿no? Esta es la escuela que influenció el desarrollo de esa arquitectura, ¿no? Pero esta obra es una de las más importantes y emblemáticas desde el punto de vista tipológico estructural de la construcción de edificios en altura, que también en el otro extremo del mundo estaba siendo propuesta y estaba siendo investigada, es decir, siempre estuvo presente, ¿no? De forma invariable. Y vemos al fondo también, cuando comparamos, siempre se dibujan al fondo las edificaciones de tamaño regular, un poco para establecer la comparativa entre el edificio que se estaba planteando, en este caso de 400 metros de altura, ¿no? No es una tontería, es algo importante. Aquí vemos una maqueta de la edificación, ¿okay? Que la maqueta estructural de la edificación, bastante, bastante dinámica y avanzada para el momento, ¿no? Estamos hablando de 1920, estamos hablando de un Tatlin que apenas tenía 25 años de edad. Pero bueno, eso es historia y haciendo un salto cuántico prácticamente a otra realidad y asumiendo un poco la observación que me hizo Takubo, que sería interesante analizar tipológicamente un edificio de la ciudad universitaria, creo que me hiciste mención de eso, ¿no? Pues se me ocurrió tomar como referencia este edificio de Carlos Raúl Villanueva, que es el edificio para la zona rental de la Plaza Venezuela. Es un edificio que tiene 58 pisos, ¿ok? Y fue proyectado con el conjunto de la ciudad universitaria de Caracas, ¿ok? E inclusive fueron hechos los sótanos, fueron construidos en su primera etapa los sótanos, pero el edificio nunca llegó a, a consolidarse ni a ver la luz, pues no, quedó como un planteamiento constructivo con influencia corbusiana muy evidente, eh, apegado un poco a la idea de la unidad de habitación, que la unidad de habitación es una construcción, si bien a altura, pero más tendiente al horizontal.
Pero dentro de lo que conocemos de la obra de Villanueva, es algo que no sé si lo conocían o lo habían visto, es algo que destaca y sobresale, ¿no? Porque siempre hemos conocido al Villanueva que ha proyectado edificaciones en unas escalas más mesuradas, ¿no? En este caso, era una edificación de oficinas que serviría como elemento de aporte económico para la sostenibilidad de la ciudad universitaria a través de la venta y el alquiler de las oficinas y las áreas comerciales que allí irían a funcionar, ¿no? Fíjense que se desarrolla en un cuerpo alto, tiene estos elementos en el frente, ¿no? Que de alguna manera hacen una interrupción en la monotonía de la edificación y el remate del edificio arriba donde habían usos diversos que también era una novedad dentro de los planteamientos de la época. Pues. Este edificio fue proyectado por Carlos Raúl Villanueva para la ciudad universitaria en la parte de la zona rental, que es donde hoy en día está una cosa que se llama, creo que Abasto Bicentenario o Supermercal o algo de esto, pues, ¿no? Allí en Plaza Venezuela, hacia la autopista, frente frente al gimnasio cubierto de la Universidad Central, pues, ¿no? Está del otro lado de la calle. No sé si se ubican, pero ya vamos a tener un plano más detallado. Entonces, fíjense cómo también Villanueva exploró y experimentó estas categorías generando una edificación que la podemos ver aquí en esta maqueta, que si bien es una edificación en altura, también tiene un planteamiento estructural interesante, ¿no? Se ensancha hacia la base, son dos cuerpos que de alguna manera se separan y de alguna forma permiten esa separación que aligera sin duda lo que es la demanda estructural de la edificación y bueno, se desarrolla piso por piso de una forma bastante convencional, pero para el momento en que se plantea, no eran en lo absoluto convencional, ¿no? Tiene una zona de estacionamiento, una zona ferial sobre la cual se posaba, y bueno, el edificio quedó eh, ni a medio andar, pues solamente se hicieron las fundaciones de la edificación. Entonces, bueno, Takubo, aquí hay un ejemplo de tipología estructural fija también que adopta Villanueva para el desarrollo de este edificio en la zona rental de Caracas, que, bueno, la maqueta está ubicada justamente en la Facultad de Arquitectura, en la FAU de la UCB, allí la pueden ver, está expuesta allí en los corredores de la planta baja de cómo hubiese sido esa edificación, pues, ¿no? Pero siguiendo con el tema, es también una tipología inalterada en el sentido de su concepción original. Bueno, esta es una vista de lo que se propuso posteriormente. Se hizo un concurso de arquitectura el cual ganó Francisco Pimentel y Oscar Capielo. Eh, está dividido en tres etapas. La etapa de este edificio, este extraño edificio que está hacia la autopista Francisco Fajardo, eh, eh, obedece al plan maestro diseñado por Carlos Gómez de Llarena y el resto de las edificaciones sí pertenecen a Pimentel y Capielo, en una especie de fusión allí que se realizó. Esto fue producto de un concurso, ¿ok? Esta propuesta es producto de un concurso de arquitectura que se llevó a cabo en los principios de los años 2000 y bueno, de lo cual lo único que vio la luz fueron dos o tres plantas allí de eso que se llama Mercal o Bicentenario, Abasto Bicentenario, no sé, no recuerdo el nombre. Y tenía también dos edificaciones en vertical, pero
con una altura bastante modesta, ¿no? En Caracas, de las edificaciones más altas siguen siendo las torres este y oeste del Parque Central y alguna otra que está por aquí, por el sector de Plaza Venezuela, pues, ¿no? No tenemos, digamos que una tradición muy arraigada en el tema de construcción en altura, ¿no? En alturas superiores. No sé a qué obedece eso, pues, ¿no? Quería mostrarles este tema, pues, ¿no? Voy a hacer aquí una pausa.